¿Puede el presupuesto de menú de 10 soles propuesto por la presidenta Dina Boluarte, entendemos un menú familiar, servir para reintroducir una discusión importante, necesaria, urgente sobre la pobreza en el Perú? Cualquiera que vaya al mercado usualmente sabe, yo creo, a estas alturas que es bien difícil construir un menú familiar, imaginemos para 4 personas seguramente, ¿no? Papá, mamá, 2 hijos en el mejor de los casos, con 10 soles, ¿no? Es realmente desafiante, digamos, que una comida completa, ¿no? Balanceada, nutritiva, pueda hacerse por 10 soles. Esto ha generado pues un reguero de pólvora, ¿no? Se le reclama a la presidenta su desconexión, no es la primera vez, lamentablemente, que tiene este tipo de gazapos, de gafés, pero vale la pena entrar un poquito más en el tema de lo que cuesta vivir en el Perú, en qué momento una familia es considerada pobre, en qué momento una familia incluso es considerada pobre extremo. Ahora mismo, la pobreza está definida por una canasta básica familiar que, ojo, incluye alimentos y también incluye no alimentos, ¿no? Servicios y demás, que está valorizada aproximadamente en 446 soles por persona, por persona. Por supuesto, si los 10 soles de la presidenta Dina Boluarte se refieren pues a la comida de una persona, pues sí, más o menos, si es que dividimos esos 446 soles, pongámosle 450 soles, ¿no? En fin, la pobreza a veces se expresa por céntimos más, céntimos menos, lo cual suena un poquito desapegado también de la realidad y excesivamente técnico. Podría ser, ¿no? Entonces, que para un menú de uno esto funcione, pero claramente, ¿no? Vemos que no funciona para un menú de 3, de 4 o de más personas en una familia. Y el Perú actualmente tiene alrededor de 30% de pobres, es decir, hay 30% de peruanos que acceden a menos o a máximo 446 soles al mes y por lo tanto son considerados pobres. Un porcentaje inferior, sí hay que decirlo, alrededor del 6%, está en pobreza extrema, que es a los que no les alcanza para comer, para tener una canasta mínima de alimentos. Pero quedémonos con la idea de ese 30% que antes eran 20, ¿no? Antes de la pandemia me refiero. El Perú crecieron 10 puntos de pobreza, no hemos retrocedido a los niveles previos a la pandemia, a diferencia de otros países en América Latina. Esto a pesar de nuestra macroeconomía, ¿no? de tener un crecimiento que, si bien es una sombra de lo que fue ayer, sigue siendo relativamente significativo con relación a América Latina, etcétera, etcétera. A pesar de tener controlada la inflación, a pesar de todo eso, el Perú no ha regresado a los niveles de pobreza que tenía previo a la pandemia. Además, ahora se considera, instituciones como el Banco Mundial, ¿no? Lanzan y dan a conocer estudios donde se observa además que no solamente tienes 30% de pobres, sino tienes un 40% adicional de peruanos que son vulnerables de caer en pobreza. ¿Quiere decir que son pobres? No, no necesariamente. ¿Quiere decir que ganan un poquitito más que el pobre? Tampoco necesariamente. Pero lo que ocurre es que pueden caer en la pobreza prácticamente de un momento a otro, debido a una tragedia familiar, debido claro, a algo pues completamente inesperado en su momento como fue la pandemia, debido a un evento, ¿no? Ya sea personal, familiar o social, que de un momento para otro los convierte en pobres. Es decir, tienen una muy débil red de protección social. Si hay una enfermedad complicada que aparece en el camino, también pueden pasar a ser pobres por los costos que esto implica, etcétera, etcétera. Entonces estás hablando de un país con entre 40% de vulnerables y 30% de pobres, de 30, o de 70, mejor dicho, de 70% de personas que se mueven en una condición, vamos a llamarla así, precaria.
¿qué podría hacer el gobierno en lugar de establecer menús imposibles, ¿no? Por 10 soles? Por ejemplo, revisar con mayor seriedad la canasta de programas sociales. Ahora mismo Caliwarma ha sido cuestionado, otra vez el ministro del sector enfrenta una moción de censura, y si bien Caliwarma es un dolor de cabeza, como él mismo lo ha reconocido varias veces, tienes otros programas sociales que han ido madurando a lo largo del tiempo. Y uno, por ejemplo, es Juntos, ¿no? Juntos es el programa de transferencia directa, donde se le da, ¿no?, a la familia una cantidad, son 200 soles cada bimestre, y la familia, la madre sobre todo, se comprometen pues a, si está embarazada, pues hacerse sus chequeos, cuidar mucho el tema de la primera infancia, el tema de la anemia, los suplementos, el hierro, es decir, lo fundamental para que ese niño o esa niña puedan salir adelante, y por lo menos en medio pues de esas deficiencias y esas diferencias tan marcadas que tiene nuestro país, tenga un punto de partida comparable al de otros niños sanos, ¿no? Y que tenga pues su educación básica garantizada. Lo que se invierte en el programa Juntos, que ya tiene ya un buen tiempo y que se inspiró en experiencias como la brasileña, es aproximadamente el 0.2% del PBI. Brasil, donde Lula da Silva, claro, impulsó este programa Bolsa Familia, luego con Bolsonaro bajó un poquito, ¿no? Y ahora con Lula de nuevo lo han relanzado. Bolsa Familia es un programa que está aproximadamente en el equivalente al 1.5% del PBI brasileño. Imagínense ustedes lo que es eso, ¿no? El Perú para Juntos, que es el programa exitoso de transferencia monetaria, donde hay otros por ahí, ¿no? Esta pensión 65 y demás, ¿no? Pero donde directamente se le alcanza el dinero al que acredita la condición de pobreza, está en 0.2% del PBI, ¿no? En Brasil es el 1.5%. Populismo, dirán muchos, ¿no? Porque claro, nosotros nos movemos desde hace mucho tiempo en un discurso muy marcado por la necesidad de que los programas sociales sean productivos. Pero también es cierto, ¿no?, que hay una capa de pobreza que requiere ser atendida y que debería tener por lo menos los mínimos de dignidad humana, que evidentemente con un menú familiar de 10 soles no se va a conseguir. Y yo creo, honestamente, humildemente, mejor dicho, que ese ejemplo en Brasil es algo que debería verse, ¿no? Usualmente, como repito, ¿no?, quienes abogan por la inversión, abogan por el crecimiento, no les gusta, ¿no?, esa línea, pero probablemente, hablando de un país que tiene 10% más de pobres, estamos hablando de 10 millones de peruanos en pobreza y más de 10 millones adicionales, aproximadamente 12, 13 millones en condición de vulnerabilidad de caer en la pobreza. Entonces, si todos estamos, ¿no?, o si hay tantos que dicen, oye, hay que defender el modelo, la inversión, el crecimiento es lo único que nos va a sacar de la pobreza, sí, claro, puede tener de cierto, pero también tiene de cierta la necesidad de revisar nuestros conceptos de solidaridad, de acercarnos sin duda pues a una gran capa del país al cual sin duda le va a costar, ¿no?, sentirse incluido dentro del desarrollo, y eso claramente pues con menús de 10 soles por familia es algo que definitivamente no se va a alcanzar.